Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa diseñado y hecho por nuestro Ministerio del Evangelio Eterno, pensando en usted. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, cuán dulce. ¿Qué es cuán dulce? Yo le añadiría la bendita palabra del Señor. Es más dulce que la miel, dice la palabra del Señor, hermano. Más dulce que la miel. Y bueno, esta semana he tenido el privilegio que me ha estado acompañando el pastor Alfonso Basurto. Está su nombre medio raro, pero es la primera vez que lo vemos aquí porque él es recién llegado a nuestro ministerio. Pastor Alfonso Basurto. El pastor Alfonso Basurto. Pastor, sea bienvenido. Dios le bendiga y gracias por vayan este fin de semana. Esperamos que no sea la primera ni la sea la primera vez de muchos que vas a estar aquí. Ojalá. Compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar, queridos hermanos. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos da la oportunidad de abrir una vez más la palabra de Dios y leerla, experimentar aquí el estudio de tu palabra, que nos enseñes, que nos ayudes a enseñar a los hermanos, a la gente que de alguna manera observa, ve este canal. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude para que hablemos conforme a tu voluntad. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Queridos hermanos, también queremos invitarles a que nos pueden seguir por Facebook, por YouTube. También nos pueden visitar nuestro canal, que es abierto, nuestro canal 44.8. Es completamente abierto. Si usted no tiene alguna antenita para que vean nuestro canal, solamente tiene que comprar una antenita, programas de televisión y ahí está. Tenemos programación las 24 horas del día. También nos puede seguir por www.com, elevangelioeterno.com. Tenemos programación, pastor, para todas las edades y las 24 horas del día. Tenemos clases de cocina, clases para niños, sermones de todo. Y lo importante es que este canal, Dios lo puso aquí para predicar la palabra de Dios, el Evangelio eterno, verdad presente. Sí. Qué lindo. Es nuestro Dios, pastor. Sí. Cuando yo conocí este ministerio, yo recuerdo que venía enfermo, buscando este ministerio, y buscamos una iglesia grande, llegamos a una carpa, le decía a mi esposa, aquí no es, sí era aquí. Bendito el Señor, pastor. Muy bien, qué bueno. Cuán dulce el programa de hoy, pastor. Muy bien. Mire cómo empieza la lección de hoy, como introducción. Piensa en tu postre favorito. Tal vez contiene miel como ingrediente endulzante. Si alguna vez probaste el panal de miel, sabes por experiencia cuán dulce es su suave textura mientras se deshace en tu boca. El salmista en Salmo 119, versículos 103 y 104. La Biblia se describe metáforamente como un delicioso panal. Delicioso panal. Entre más uno estudia la Biblia, más quiere uno. Más quiere uno. Entre más escudriña la Escritura, entre más investiga uno en la palabra de Dios, más uno se enamora del Dios de la Biblia. Eso me pasa a mí. Exactamente. Yo le quería preguntar esa parte. Usted, si le hiciera una pregunta, bueno, ¿usted siente eso? Eso es exactamente lo que queremos con este programa. Que los hermanos sientan eso que usted siente. Porque entre más estudias la Biblia, más quieres leerla. Y el problema aquí es entrar a esa fase del estudio de la Biblia para que podamos entrar ahí y no salir de ella. Y ahí es donde está el título de esta lección. Sí, pastor, recuerdo yo cuando recién conocí el Evangelio en otra iglesia, no era en esta iglesia. Yo recuerdo, pastor, que entró un deseo, un hambre por estudiar la palabra, es por saber qué decía la Biblia. Me pasaba horas. Llegaba de trabajar,
A las 4 de la tarde comía, a las 5 me ponía, eran las 8 de la noche, yo seguía estudiando, hasta que mi vista se cansaba y me iba a dormir. Pero debemos orar al Señor para que ponga en nuestro corazón ese deseo de escudriñar la palabra de Dios, de profundizar, de investigar en la palabra de Dios. No quedarnos más con un texto bíblico y ya no, sino que un texto bíblico comparemos con otro texto bíblico, dijo Isaías, un poquito aquí un poquito allá, porque así es como se estudia la Biblia, para no hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. No quiere decir. Porque realmente así pasa cuando un texto agarra uno solo un texto bíblico, dice uno tremendas barbaridades. Es así. Interesante, pastor, lo que dice el texto bíblico, ¿no? La pregunta que hace aquí, ¿qué significa la expresión de tus mandamientos he adquirido inteligencia? Salmo 119, 104. ¿Por qué es importante esta idea para comprender lo que el estudio de la Biblia hace por nosotros? Vamos a pedirle a los hermanos de control que nos pongan Salmo 119, versículos 103 y 104. Por favor. 119, versículos 103 y 104. De Salmos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué rico, ¿no, pastor? Lo que hemos probado, la miel, pero miel virgen que llamamos nosotros. Así es la palabra del Señor. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y el versículo 104 dice, ese es. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es el versículo 4, versículo 104. Interesante la palabra de Dios, Sí, ¿no, pastor? En realidad, si se fija la profundidad del versículo, no solamente nos enseña a tener coherencia, Eso. sino también nos enseña a tener, andar en la verdad. Yo tengo un pensamiento muy grabado que dice que debe ser uno honorable y no decir mentiras. Claro. Decir la verdad. Porque cuando nosotros decimos mentiras, el diablo se posesiona de nosotros. En cierta medida, porque cuando nosotros mentimos una vez, vamos a repetir esa mentira y luego usar otras más. Porque una mentira trae más mentira, ¿no? Exactamente. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, créame, no va a haber manera de poder decirlas, sino que vamos a actuar en verdad. Por ahí el texto de la verdad, porque nosotros creemos que leyendo la palabra de Dios, nosotros profundizamos y Dios nos hace libres y nos ayuda en la santidad y en la perfección que de alguna manera debe haber en nuestro corazón. Qué lindo, ¿no? Qué hermosa es la palabra de Dios, que la palabra de Dios trae entendimiento y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Exactamente, sí. Esa bendita paz. Vamos a pedirles, hermanos, que nos pongan Jeremías capítulo 15, versículo 16. Miren, qué hermosa es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Vamos a compararlo con Salmos 119, versículo 104. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Qué bonito, qué hermosa, dice. Si tu palabra me fue por gozo. Pero y miren lo que dice, y por alegría de mi corazón. La palabra trae paz, pastor. Trae paz. Cuando uno está en conflicto, la palabra de Dios trae esa paz que uno necesita. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué hermosa es la palabra de Dios. Miren lo que añade aquí el escritor. Las palabras de Dios son realmente dulces para nuestra alma y no se aparecen a nada de lo que el mundo ofrece. Nada que ver. Dice, a diferencia de muchos postres, la dulzura de la palabra de Dios sana nuestro espíritu y transforma nuestro carácter. ¿Verdad que la palabra de Dios nunca empalaga, pastor? No. Cuando usted come algo dulce, lo empalaga,
después se quiere estar tomando agua y le aburre lo dulce. Pero la palabra de Dios jamás lo va a empalagar. Pastor, entre más come uno el pan espiritual, más uno quiere. Más quiere uno. Por eso, pastor, tenemos que orar para que el Señor ponga hambre de su palabra en nuestro corazón. Que haya ese deseo en nuestro corazón de escudriñar, de investigar, de escarbar en la bendita palabra del Señor. De buscar a Dios a través de su palabra. Porque cuando uno busca a Dios, cuando uno dedica tiempo a escudriñar la palabra de Dios, queridos hermanos, tú te vas a enamorar de Dios y vas a escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Así es. Una ocasión me decía un hermano, pastor, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Digo, sí, es una voz tan hermosa que trae paz, mi hermano. Oh, yo nunca la he escuchado, dice. Digo, hermano, ¿cuánto tiempo usted pasa con Dios escudriñando la bendita palabra de Dios? No, pues no tengo tiempo. Dedique tiempo, hermano, y usted va a escuchar a Dios hablar. Dedique tiempo, porque Dios hablando a través de su palabra, a través de los profetas. Es Dios hablando a través de sus instrumentos humanos. Qué bendición que he escuchado, ¿no? De alguna manera, esto es importante, impactante para nosotros, saber que no solamente podemos leerla, sino a través de la comunión, cuando se profundiza, pues vamos a escuchar, así como el pastor, la voz de Dios. De alguna manera, muchos hemos recibido algún mensaje divino y estoy seguro que a través de la Escritura, pastor, nuestros hermanos pueden también hacer lo mismo. Sí. Pueden recibir lo mismo de parte de Dios. Si queremos, pastor, yo creo que como adventistas del séptimo día, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así es. Y si no queremos crecer, vamos a ser como el pueblo de Israel. Vamos a estar por 40 años dando vuelta en el desierto. En el desierto. Lo que decía hace un ratito, Dulce, nosotros cuando leemos Apocalipsis capítulo 10, nos enteramos de una cosa, es decir, que lo que leemos es dulce, pero también vemos que hay cosas que en la dulzura vamos a sentir amargura, porque vamos a enterarnos de algunas cosas que no están bien en nuestra vida, y por eso es que de alguna manera decimos, alabado sea el nombre de Dios, porque ahí es donde viene la corrección que nosotros tenemos que ponerle a la vida y tratar de abandonar las cosas, conocer, entender. En el caso de Apocalipsis 10, obviamente nos está dando una respuesta a lo que se buscaba y se pedía. Hoy lo mismo, nosotros tenemos que saber que debemos estar en la vanguardia como adventistas del séptimo día en el Evangelio eterno. Tenemos que saber que hemos venido para hacer un llamado muy especial al movimiento que es mundial. Saber que tenemos una gran responsabilidad del estudio de las Escrituras y de la misma manera hablar, escudriñar los testimonios, porque eso es exactamente lo completo que Dios quiere para este mundo. De esta manera, pastor, me parece que escudriñar las Escrituras, en ellas tenéis la vida eterna. Pastor, interesante, porque mire, la palabra de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, dice que uno tiene para pasar tiempo con Dios a través de la Escritura, va a encontrar unos textos bíblicos que nos van a confrontar, pastor. ¿Sí? Sí, a mí me ha pasado. Textos bíblicos que nos confrontan y nos hacen pensar cómo estoy viviendo delante de Dios, cómo está mi vida delante de los ojos de Dios. Quizás nos va a confrontar con nuestro yo, con nuestro carácter, la manera como estamos viviendo, la manera como adoramos. Es exactamente lo que intenté decir, es que ahí hay una confrontación con tu vida. Por eso es que siempre he creído que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Si nosotros vivimos lo que predicamos, es en serio, debe ser mundial, universal. Este movimiento tiene que enseñar a vivir lo que se predica. Es decir,
Tú no puedes enseñar algo que no estás viviendo. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Sí, amén. Vamos a pedir a los hermanos que nos pongan Isaías 55, 11. Y después vamos al don profético. Al don profético. Sí. Muy bien. Isaías 55, 11. Mire, pastor, es muy interesante, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es. Qué bonito, qué maravilloso es nuestro Dios, Así pastor. es el texto bíblico de esta lección. Qué interesante, pastor. Vamos al don Mire, profético, pastor. mire, La manera mire, como lo explica. Mire lo que dice aquí referente a la Biblia. Dice, cuando se despide un amor verdadero por la Biblia y el estudiante empiece a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Sí. De alguna manera, como hemos estado estudiando toda la semana, el énfasis de la lectura de la palabra de Dios, pastor, es sumamente fundamental. Nosotros no podemos seguir. Si hay alguien en el mundo, en el movimiento adventista, en el Evangelio eterno, pensando que es esporádica la lectura ocasional, créame que esto no es para él. Es de alguna manera una situación confrontable, como lo que estabas diciendo. Debemos ser confrontados con la verdad, porque escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna. Y escudriñar obviamente te confronta y te das cuenta de las realidades de tu vida, de la manera en que estás viviendo, y eso es lo que tiene que hacer. Y ahí, cuando estás ahí a punto de conocer un poquito más, aparece nuestro Señor el Espíritu Santo para enseñarte efectivamente y confrontarte y decirte, mira, así es el camino, en él anda. Interesante, mire cómo decía el escritor de esta lección. La palabra viva y poderosa de Dios llega directamente a nuestro corazón y nos desafía a creer en Cristo solo en la medida en que dedicamos tiempo y esfuerzo a profundizar en ella con una actitud sumisa y humilde. Y con la disposición a poner en práctica lo que enseña. No nomás es estudiar, no. El propósito de estudiar es para poner en práctica, porque nada sirve que nos llenemos, que tengamos un conocimiento en la palabra, pues no la ponemos en práctica, de nada sirve. De nada sirve. Somos como tambores que retumban nada más, pero solo eso. Nada más. No hay que poner en práctica. El punto principal que Dios quiere que estudiemos, que nos llenemos de su palabra, que dediquemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, que comamos el pan espiritual es para poder compartirlos con lo que está en la oscuridad. Lo más importante, pastor, mire, de todo esto es que nos demos cuenta que el estudio de la palabra de Dios santifica. Amén. Nos consagra. Cuando nosotros somos consagrados por la palabra de Dios, santificados, es lo mismo cuando nosotros apartamos el sábado para adorar. Es decir, nosotros nos hemos apartado para Dios. No podemos profanar el sábado, como tampoco nosotros podemos profanar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo los profanamos? Bueno, cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Si nosotros estamos buscando la santidad y la consagración, no tenemos por qué profanar estas partes. Por ejemplo, si uno de nosotros en el movimiento mundial, porque obviamente el movimiento de la iglesia es mundial, nosotros nos apartamos de Dios, no nos santificamos.
Qué linda es la palabra. Dice cuán dulce, hermanos. La palabra de Dios es maravillosa, más dulce que la miel. Por favor, queremos exhortarles que estudien la palabra de Dios, que investiguen, que pase tiempo a buscar al Dios de la Biblia, al Dios del sábado. Que Dios les bendiga. Lo esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falten, por favor. Dios les bendiga.